Y ahora tenemos un abogado penalista que vamos a hablar de diversos temas, pero también de las elecciones. Doctor Andy Carrión, gracias por acompañarnos. Gracias, Fernando, Carlos, por la invitación. Yo quería empezar preguntándole por algo que tiene que ver con las elecciones, porque la Fiscalía, el Ministerio Público ha anunciado indagaciones previas contra dos partidos, recogiendo denuncias ciudadanas que piden la ilegalidad de estos partidos. Entonces, ¿a usted le parece que ha sobreactuado la Fiscalía, que pudo archivarlos de oficio? ¿Qué era lo más sensato y coherente hacer? Bueno, hasta el momento la Fiscalía se escuda en esta prerrogativa normativa de que ellos en efecto tienen la posibilidad de iniciar indagaciones contra algún partido político a efectos de declararlos ilegal. Eso ha sucedido precedentemente, Fernando, con el partido de Antauro Humala. Es por eso que finalmente el Poder Judicial cumplió con excluirlos de las elecciones, pero porque tenía una clara tendencia antidemocrática representada en Antauro Humala y en toda la ideología que él proponía respecto a subvertir el orden constitucional. Sin embargo, si ya la Fiscalía se resguarda en ese precedente y señala que en cada uno de los casos en los cuales la ciudadanía va a ejercer su control, es decir, denunciar a un partido político y se abran estas indagaciones previas, por más que todavía no esté postulando su exclusión ante el Poder Judicial, esto sí es una judicialización de la política. ¿Por qué? Porque ya hay el estigma del partido político que puede eventualmente ser excluido de unas determinadas elecciones. Y así como ya empezó esta indagación preliminar en contra de dos partidos específicamente, uno de Fuerza Popular y otro partido que está dirigiendo, entiendo, País para Todos, País para donde Todos, el candidato presidencial sería Carlos Álvarez, ¿no? Nada obsta bajo esos criterios, Fernando, que son que los dirigentes se encuentran denunciados o habrían proferido algunas expresiones antidemocráticas, que el día de mañana estén en vilo todos los 40 y tantos partidos con una indagación previa por parte de la Fiscalía de la Nación, más aún cuando muchos de los representantes o dirigentes de los partidos políticos se encuentran con investigaciones penales a cuestas. Pero querramos o no, la Constitución resguarda la presunción de inocencia. No son culpables hasta que existe una sentencia firme y por tanto se tiene que presumir la inocencia. En el caso de Antauro Humala estábamos hablando de una sentencia firme, por ejemplo, ¿no? Que no fue la única que motivó la exclusión del partido político, sino además su clara tendencia antidemocrática. Pero ello tiene que ser evaluado en el caso a caso, Fernando. Va a convertirse la Fiscalía en una daga antidemocrática en la cual cualquier ciudadano u opositor político va a poder realizar una denuncia y la Fiscalía de oficio, sin analizar previamente si tiene sustento o no esa denuncia, abrir una indagación preliminar y decir, bueno, solo estamos indagando previamente porque todavía no hemos postulado su exclusión ante el Poder Judicial. Doctor Andy Carrión, quería por favor pedirle que nos explicara con claridad, dentro de nuestro marco legal, a qué se considera una conducta antidemocrática y cuáles son los instrumentos que permiten determinar si estamos frente a esta figura o no. Esto con el objetivo de conocer y que la población conozca cuáles o cómo se va a realizar ese proceso de evaluación para determinar si hay o no conducta antidemocrática en una organización política. Sí, eso está plasmado, Carlos, dentro de estas dos disposiciones con las que se abrió investigación o indagación preliminar a estos dos partidos políticos. Lo que la Fiscalía considera, y eso se postuló en el caso incluso del partido Antauro Humala como conducta antidemocrática, es aquella que intenta, con actos concretos y con posturas ideológicas afines a ello, subvertir el orden constitucional. Y en base a ello, pues hay cierto margen interpretativo también por parte de la Fiscalía para poder promover este tipo de solicitudes ante el Poder Judicial. Sin embargo, como señalé hace un momento, ello no significa que una expresión, por ejemplo, que un candidato realice en la euforia de un discurso, simplemente va a ser ya una postura antidemocrática. Tiene que ver, por ejemplo, con los planes de gobierno, con los candidatos que la promueven y también con las medidas que de alguna manera ya han ido implementando dentro de su propio partido. Es decir, elementos tangibles, Carlos, que hagan presagiar efectivamente de que es una conducta antidemocrática, porque si no, solamente estaríamos ante versiones o ante denuncias que primero la Fiscalía tiene que filtrar, Carlos, y ese es el elemento más importante, porque en nuestro país, lamentablemente, así como existen investigaciones fiscales que se abren casi automáticamente, a veces hasta por rumores, también vamos a llegar a ese nivel ya, pero en la lucha democrática, en el sentido de que la Fiscalía va a abrir indagaciones previas contra partidos políticos con toda la estigmatización
representación que ello significa de cara a posibles elecciones. Para terminar con este tema, se me ocurre una hipótesis, la planteo, ¿no? La fiscal de la Nación, que por cierto se han aprobado hoy sus vacaciones, son 2 semanas de vacaciones, esperemos que se relaje y que regrese y no amenace el proceso electoral con estas indagaciones previas, pero una de ellas, aquella contra el partido País para Todos de Carlos Álvarez, es interpuesta por un ciudadano, el señor Zulca, que ha sido militante del partido de Antauro. Entonces planteo esta posible hipótesis, ¿no? ¿No será que de pronto un antaurista o ex-antaurista, pues el partido está declarado ilegal, pueda querer ensayar cómo responde la Fiscalía a este caso para después decir, porque lo más probable es que la Fiscalía lo va a hacer para salir de este atolladero, lo va a hacer rápido y va a declarar que los partidos no tienen ningún problema, entonces para decir, pero sin embargo Antauro sí le han quitado y encontrar algunos insumos y argumentos para que se revise el caso de Antauro. Claro, ¿podría ser? es posible incluso que algunos que se han visto afectados con esta declaratoria de ilegalidad del partido Antauro Mala puedan comenzar a denunciar también a los otros partidos, señalando de que también han tenido algún tipo de conducta antidemocrática. Es por eso que es más importante aún el rol de determinar los criterios específicos por parte de la Fiscalía. No puede ser, Fernando, un criterio para abrir una indagación previa que, por ejemplo, hayan hecho una declaración a un medio y que esa declaración sea antidemocrática, ¿no? Requieres elementos tangibles para ello, o que simplemente algún miembro prominente del partido político se encuentre con una investigación fiscal. Muy pocos podrían postular, como tú sabes, porque actualmente en el Congreso incluso hay hasta 70% de congresistas que son investigados. No es el rol de la Fiscalía limpiar la política, Fernando. Y eso yo creo que se está confundiendo mucho, porque tiene mucho poder también la Fiscalía y nos lo ha demostrado. Sin embargo, yo creo que los criterios para evitar precisamente este revanchismo en cuanto a las denuncias tienen que pasar por un adecuado filtro por parte de la Fiscalía y sobre todo para el establecimiento de criterios certeros que impidan precisamente a personas acudir a la Fiscalía simplemente para poner en cuestión algún tipo de partido político. Y ojo, y con eso termina esta parte, Fernando, hay que diferenciar el partido político como institución de las personas que lo conforman, porque constitucionalmente un partido político es la única vía para que los ciudadanos ejerzan su derecho a elegir o a ser elegidos. Y esa es una garantía constitucional. Artículo 2 de la Constitución, derecho a la participación política. Por supuesto. Doctor Andy Carrión, le voy a pedir por favor unos minutos. Nos vamos a ir a una pausa y luego vamos a retomar este importante diálogo. Escuchamos, Fernando, a nuestros anunciantes y volvemos con más en Ampliación de Noticias, edición dominical. Y ahora con 48 minutos seguimos en Ampliación de Noticias, edición dominical. Fernando Vivas en nuestra sede central en Lima y Carlos González desde la ciudad de Trujillo los estamos acompañando. Estamos en diálogo con el doctor Andy Carrión, abogado penalista. Queremos conversar ahora sobre esta denuncia penal que ha formulado el Ministerio de Salud contra laboratorios Medifarma, también contra la Clínica Sani, quienes resulten además responsables por estas 3 muertes, ¿no?, de personas en el Cusco, en la región Cusco y también en la región La Libertad, tras aplicárseles un suero defectuoso, ¿no?, suero fisiológico defectuoso. Doctor Andy Carrión, ¿cuáles podrían ser o cuáles serían en todo caso las implicancias legales tras estas denuncias? Estamos hablando, Carlos, de una cadena de responsabilidades. Por ahora, lo que ha hecho la Fiscalía es simplemente comenzar por la empresa fabricante de este medicamento, que es Medifarma, pero ello no significa de que vayan a quedar otros actores fuera de la investigación fiscal. Por ejemplo, funcionarios de DIGEMIT, porque ya parte de la idea del Ministerio de Salud de que no se habría advertido a tiempo, por ejemplo, no solamente con el producto, sino además con la adecuada supervisión, porque debemos de recordar que en derecho penal no solamente existen responsabilidades por acción, es decir, aquel que fabrica mal un producto y que lo expende o que lo distribuye, sino además por omisión, es decir, aquellos que no realizan un adecuado control o supervisión de estos productos que finalmente van a ir a calar a cada uno de los ciudadanos. Y esto yo creo que es todavía lo que viene en adelante. El Ministerio de Salud por ahora ha despedido a los funcionarios de confianza, incluyendo al director general de DIGEMIT, y ello podría gatillar también una nueva denuncia. Pero por ahora, al menos de lo que se viene investigando, es el delito de alteración de productos farmacéuticos
Carlos, que tiene una pena no tan baja, ¿no? Es grave, que puede ir desde los 4 hasta los 8 años de prisión, y además que tiene una versión agravada en tanto se cause la muerte o la lesión grave de un determinado paciente, que podría llegar incluso hasta los 10 años de prisión. Así es que estamos hablando aquí de hechos muy graves que en el ámbito del derecho penal se conoce como responsabilidad por el producto. Responsabilidad por el producto, que en este caso no sería negligencia, sino que habría dolo. Habría dolo. De hecho, en la denuncia que ha formulado el Ministerio de Salud, Fernando, ellos señalan de que la empresa tenía conocimiento de la concentración de sodio dentro de este producto y que no era el indicado y que ellos debieron de informar ello. Es más, ¿no? Señalan también de que existen responsabilidades por parte de las personas que identificaron un primer hecho adverso, que ellos lo llaman así cuando hay alguna alerta respecto a la aplicación del producto, pero que informaron luego un mes después. O sea, no estamos hablando solamente de ámbitos de negligencia, sino yo creo que aquí estamos hablando también de ámbitos dolosos, Fernando. Y también habría ámbitos doloso en el caso de clínicas o establecimientos que no advirtieron, no comunicaron debidamente que algo pasaba con los pacientes que recibían ese suero. Por ejemplo, Medifarma, que es el principal responsable, eso nadie lo duda, porque es el productor de ese suero, ha dicho en comunicados que una de las clínicas sanas no les comunicó que tenía problemas con ese suero porque ellos ahí hubieran aplicado sus controles más rápidamente. Claro. Yo hablaba de responsabilidad del producto y ahí la reacción es importantísima. ¿Por qué? Porque en este tipo de constelación de casos, Fernando, cuando se trata de medicamentos, cuando se trata de productos alimenticios, por ejemplo, la identificación oportuna del hecho adverso es vital. ¿Por qué? Porque si hay un primer resultado negativo y se advierte oportunamente a las autoridades y también al laboratorio, pues entonces lo primero que hace es la paralización de ese producto. Y en segundo lugar, el retiro del producto del mercado de donde se encuentre distribuido. Es por eso que es vital, y entiendo que ese trabajo ya lo ha hecho el Ministerio de Salud, de identificar cuál ha sido la cadena de distribución también de ese suero, para evitar que se sigan produciendo este tipo de resultados. Así es que las responsabilidades, creo yo, por ahora son iniciales. Veamos hasta dónde llegan, porque también, a entender del propio MINSA, habría cierta responsabilidad en funcionarios públicos. Doctor Carrión, y la responsabilidad en los niveles de supervisión. Por ejemplo, de los medicamentos que llegan a las clínicas privadas, ¿no? También hay algunos filtros que deberían hacerse, desarrollarse para ver la calidad del medicamento, hacer las consultas previas. ¿Hay responsabilidad en este proceso también en quienes reciben los productos por parte de sus proveedores? Bueno, existen ámbitos de supervisión, Carlos, pero también son en determinadas ocasiones estos ámbitos de supervisión muy limitados, porque digamos que el que ya finalmente expende al consumidor final no necesariamente tiene la posibilidad de analizar cada uno de los detalles del producto. Basta con observar en algunas ocasiones la fecha de vencimiento o algunas otras circunstancias específicas. Pero cuando ya hablamos de grandes productores, las clínicas u hospitales, ellos tienen áreas de supervisión, Carlos, que implica que tengan una indagación mucho mayor a la de cualquier, por ejemplo, minifacturista. Y eso acarrea, en efecto, de que en ocasiones las propias clínicas o los médicos asuman ciertas responsabilidades. Pero hay un elemento importantísimo que también se va a tener que dilucidar dentro de esta investigación, y es el hecho de si conocían o no del producto defectuoso. Solamente así podrían asumir algún tipo de responsabilidad, porque si no estaríamos recurriendo a la responsabilidad objetiva, y eso está vetado dentro del derecho penal. Andy, quería aprovechar tus cualidades de penalista, que está al día en los temas más importantes donde el derecho penal sea crucial, por las cuitas de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el tema complejo de la cirugía, ¿no? Recientes informaciones periodísticas, en la revista Gilero en sus 13, entre otros medios, como que están cerrando el cerco en torno a la posibilidad de que la operación de cirugía, rinoplastia, si fue por razones estéticas o de salud, ya eso es una indagación de otro tipo, pero la posibilidad de que no haya sido pagada como cualquier operación médica, sino con favores al doctor Cavani.
también hay la posibilidad de que en las horas que la presidenta no estuvo a vida porque estaba bajo los efectos de la operación, habríase firmado algunos decretos con firmas falsas. Creo que eso es más difícil de verificar, y la posibilidad de que Cavani haya sido pagado de una forma indebida podría ser más fácil de verificar si es que él colabora. ¿Cómo ves ese caso? Mira, yo creo que este caso que comenzó con una superficial operación estética, así sea la presidenta Fernando, ella puede intervenirse si desea, no hay ningún inconveniente. El problema, el por qué se abrió la investigación fiscal, es porque ella no comunicó oportunamente ante la ausencia del primer y segundo vicepresidente al presidente del Congreso de la República, porque ella tiene que estar ejerciendo el tiempo las 24 horas. Así inició la investigación. Pero luego, como tú bien has señalado, ya se han descubierto de que en rigor el médico no la habría operado de manera gratuita, sino que más bien habría habido un intercambio de favores. Y lo que me sorprende es de que ante la minuciosidad de la información, recuerda que envió un correo, ¿verdad?, con el CV, los nombres, los puestos que él quería para sus funcionarios cercanos, ya no se haya abierto a partir de esta evidencia una indagación por el delito de cohecho. O sea, ya no estamos hablando... ¿Es cohecho? Por supuesto, porque el intercambio de favores, Fernando, en derecho penal es cohecho, coloquialmente conocido como soborno. No tiene que ser un intercambio entre la operación y dineros ilícitos, sino que también se puede dar un intercambio de favores entre la operación y puestos de trabajo en la administración pública. O sea, tráfico de influencias también. También tráfico de influencias en tanto hayan habido funcionarios a los que haya favorecido. Similar al caso de los huayquis, del huayqui del gobernador de Ayacucho, Fernando, ¿no? Porque ella recibió de alguna manera las joyas y en contraprestación incrementó el presupuesto del gobierno regional de Ayacucho. Y por eso ya hay una acusación en contra de la presidenta de la República por el delito de cohecho. Esto tiene ribetes similares, ¿no? Ella se opera y a cambio pues interpondría funcionarios dentro de la administración pública. Y eso me parece grave. Lo que me sorprende es de que la Fiscalía aún no haya abierto una indagación por el delito de cohecho. Y lo otro, pues el tema siempre de la falsificación, aunque el propio primer ministro Adriansen ha cumplido con negar esto, digamos, en todos los idiomas, eso ameritaría todavía un peritaje si en efecto ha habido o no una falsificación de la firma de la presidenta. Pero aquí hay algo que no se está viendo y es los ministros en su oportunidad avalaron la ausencia de la presidenta. Y por eso es que en su oportunidad, cuando se presentó ante el Congreso de la República, el ex primer ministro Tarola, y recuerda tú que lanzó esto de que se había operado a la presidenta, también los ministros tienen que asumir responsabilidad, porque si la Fiscalía está investigando el delito de abandono del cargo, porque ella simplemente no ejerció durante algunas horas el rol de presidente de la República, quiere decir que los ministros debieron denunciar ese hecho, porque es un hecho ilícito. ¿Lo hicieron? ¿No lo hicieron? ¿Fueron cómplices de ello? Yo creo que ¿En qué delito estarían involucrados los ministros? El de omisión de denuncia, Carlos, porque cuando uno advierte cualquier tipo de delito, por lo menos tiene que comunicar a las autoridades de que se está cometiendo un delito. Y ese es el delito, digamos, más sencillo, más leve, pero que también en el que también podrían estar involucrados. ¿Y por el hecho que son ministros sería un agravante? No necesariamente, simplemente cualquier ciudadano cuando advierte un hecho ilícito tiene la obligación de formular la denuncia ante la autoridad. Pero lo que veo entonces en este caso es un tema jurídico interesante porque se abre la investigación por abandono de cargo, pero que ciertamente reposa en una interpretación de la Constitución porque hasta qué punto tenía que comunicar por un abandono que es unas cuantas horas, si hubiera sido unos días, bueno, eso no está tan tajantemente determinado, ¿no? Y más interesante es lo que está apareciendo, donde ahí sí hay delitos clarísimos. Tú mencionas el delito de cohecho, eso suena terrible, hay tráfico de influencias y varios otros más. Eso parece que tiene más carne penal que el abandono del cargo. Por supuesto. Y además, otro tema, Fernando, cuando supuestamente, porque todo está en el ámbito de investigación, el médico Cavani le envía este correo con los detalles y luego se corrobora de que hay al menos 2 personas que sí llegaron a trabajar en la función pública. La pregunta es, ¿la nombró o los nombró directamente la presidenta de la República o tuvo que haber intervenido algún ministro, tuvo que haber intervenido algún jefe de la institución de donde ellos han obtenido el puesto de trabajo? Entonces, también hay una cadena de favores. Habría que ver si la presidenta intercedió por ellos ante algún... Claro, el caso de la expresidenta de Salud, María Elena Aguilar. Por supuesto, ¿no? Habría que ver si es que la presidenta de
la República le dio alguna orden, influenció, es decir, se interesó indebidamente en favorecer a un tercero para que llegue a trabajar en la administración pública, con lo cual ya también habríamos de otro delito que es el de negociación incompatible. ¿Y por qué no se ha iniciado el proceso respecto al delito de cohecho, doctor? Esa es una pregunta que yo ¿Qué también evidencias en todo caso necesitarían? Bueno, mira, en ocasiones, incluso estábamos hablando de Julio Guzmán. A Julio Guzmán le abrieron investigación en la fiscalía por un rumor de que habría recibido dineros de Odebrecht. Y luego se inició toda una investigación que incluso derivó en el impedimento de salida del país. No podía salir de nuestro país para ejercer sus labores. Ya con una mera sindicación en nuestro país basta para abrir una investigación. Es, de acuerdo a lo que dice la Corte Suprema, una sospecha simple, una sospecha inicial simple. Pero ¿no será que cuando un caso está ligado a veces en la formulación de la denuncia y a quienes correspondan o se puede ampliar a los delitos y esta investigación por abandono de cargo pudiera ampliarse e incluir estos otros posibles delitos? Debería de ampliarse e incluir estos otros delitos. No necesariamente abrir otra. No necesariamente abrir otra, sino que en la misma investigación se amplían los delitos y se amplían los intervinientes. Pero recordemos de que únicamente la Fiscalía de la Nación es la competente para investigar a la Presidenta de la República y no necesariamente a los demás que pudieron haber intervenido en esto, que sería una Fiscalía provincial. Bueno, le estamos dando más que pensar a la fiscal en sus vacaciones. Correcto. Doctor Andy Carrión, muchísimas gracias. Gracias por esta visita a RPP y por su importante análisis y reflexiones sobre estos casos. Muy amable y muy buenos días.